Buenos días a todas y a todos. Gracias, muchas gracias por estar aquí hoy. La mesa redonda que a continuación vamos a abordar dentro de estas jornadas organizadas por UGT lleva por título Salud mental y precariedad laboral. Dos elementos que vamos a ver cómo están íntimamente relacionados. Lo primero que quiero es presentar a los dos ponentes que van a ayudarnos a desentrañar los perniciosos efectos que tiene la precariedad laboral en la salud de los trabajadores, en su salud mental. Un tema en el que hay que profundizar porque, desgraciadamente, está de plena actualidad. Están hoy con nosotros Ferran Montaner, graduado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Pompeu Fabra, realizó un máster en Políticas Públicas y Sociales. Es investigador y coordinador de transferencia de conocimiento del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Johns Hopkins y la Universidad Pompeu Fabra. Ha participado en proyectos de investigación nacionales e internacionales en el ámbito del trabajo precario, la salud pública, las políticas sociales y los sistemas de cuidados. También ha contribuido al diseño e implementación de políticas públicas, participando en varios comités de expertos puestos en marcha por el Gobierno. El último, la Comisión sobre el impacto de la precariedad laboral en la salud mental del Ministerio de Trabajo, durante los años 2022 y 2023, que elaboró el informe PRESME, el primer estudio global impulsado por el Gobierno de un país sobre la precariedad laboral y la salud mental. Gracias, muchísimas gracias también, Ferran, por estar hoy aquí con nosotros. Esta mesa redonda es una oportunidad que nos brinda UGT para dar a conocer la triste realidad a la que se enfrentan muchos trabajadores de nuestro país, sobre todo aquellos que viven en condiciones más precarias. Son muchos los trabajadores que en ocasiones sufren, enferman e incluso mueren, porque la precariedad mata y te condiciona la salud física y psíquica. Y si no, que se lo digan a ese camarero que se encontraba de baja en su casa por haber sufrido una caída y que falleció de un infarto justo después de leer un burofax que le envió su empresa para comunicarle su despido. O a Inmaculada, esa teleoperadora madrileña a la que el pasado verano le dio un infarto en plena jornada laboral, mientras sus compañeros tuvieron que seguir atendiendo llamadas, mientras la reanimaban sin éxito. Son solo dos ejemplos de ese viaje sin retorno que emprenden muchas, demasiadas personas en España por ir a trabajar. En 2023, justo hoy se ha conocido la cifra, son 721 personas las que murieron en accidentes de trabajo. Es cierto que se ha reducido bastante respecto al año pasado, pero sigue siendo un número insoportable, porque no son solo números, detrás de esos números hay personas, familias enteras destrozadas. El estrés, la ansiedad, las duras condiciones que muchos trabajadores tienen que afrontar en sus puestos están detrás de la siniestralidad laboral. Casi la mitad del mercado laboral está hoy en situación de precariedad. Son 11,5 millones de personas, entre los que se encuentran parados, pero también asalariados e incluso autónomos, que están en situación de precariedad. Son datos oficiales. Porque tener un trabajo a jornada completa ya no es garantía de llegar a fin de mes. Hay una quinta parte de los trabajadores que ganan menos de 1.000 euros al mes. ¿Cómo vivir con 1.000 euros al mes con una inflación disparada? España es uno de los países de Europa que más trabajadores pobres genera, el tercero concretamente. Son algo más del 11% de los trabajadores los que están en riesgo de pobreza. Esta precariedad laboral está íntimamente vinculada con la salud mental. Es otro de los talones de Aquiles de España, que es precisamente el tema que queremos tratar en esta mesa redonda. En el reciente informe, elaborado por la Comisión de Expertos que creó el Gobierno para evaluar el impacto de la precariedad laboral en la salud mental, se demostró esta relación directa y científica entre ambos. Ferran, usted forma parte de este comité de expertos el que elaboró el estudio. ¿Nos podría un poco explicar cómo se interrelacionan precariedad laboral y salud mental? ¿De qué manera influye el factor trabajo en la salud mental de los trabajadores? Por supuesto. Buenos días a todas y a todos. Secretario de Estado de Empleo y de Economía Social, secretario general de UGT, secretario confederal de la Confederación Europea de Sindicatos, delegados, delegadas, todas las personas que hacen posible estas jornadas. En los últimos tiempos, ya se ha ido comentando, sobre todo en el contexto de la pandemia, la salud mental ha cobrado relevancia en el espacio público
Algunos incluso se han atrevido a hablar de que esto de la salud mental es una moda. Y antes de entrar en materia y a responder a lo que me planteaba, querría ofrecerles algún dato anterior a la pandemia para convencerles que más que una moda es una crisis de dimensiones epidémicas y que lo que ha hecho la pandemia solo ha sido agravarla. El informe de salud mental de la Organización Mundial de la Salud de 2022 apuntaba que con datos ya anteriores a la pandemia el 13% de la población mundial sufría algún tipo de problema de salud mental. En Europa el 14,2%. Entre la población en edad de trabajar la cifra alcanzaba el 15%, es decir, más de 1 de cada 6 personas trabajadoras. Entre los problemas más comunes están la ansiedad y la depresión y se estima que un año después de la pandemia la prevalencia había aumentado en un 25%. Y en conjunto, los problemas graves de salud mental son responsables de una reducción de la esperanza de vida de entre 10 y 20 años entre las personas que los sufren. Según este mismo informe, una de las principales razones, y ahí respondo a lo que me planteaba, que determinan esa mala salud mental son los entornos laborales deficientes. Estos son los términos en los que lo plantea. Pero hay buenas noticias, hay razones para tener un cierto optimismo, y es que poseer trabajos dignos puede contribuir a una buena salud mental y que según la propia OMS existen acciones efectivas para prevenir los riesgos de salud mental en el trabajo, para proteger y promover la salud mental y para apoyar a las personas trabajadoras con problemas de salud mental. Y justamente supongo que con vistas a emprender algunas de estas acciones, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, como ya adelantaban, conformó en 2022 la Comisión de Expertos y Expertas sobre los efectos de la precariedad laboral en la salud mental, de la que he tenido el honor de participar junto a una docena de expertos y expertas de múltiples disciplinas y bajo la coordinación del profesor Benach, que le habría gustado mucho estar hoy aquí, pero que no puede estar debido a un viaje. Yo diría que el trabajo de la comisión no ha sido nada fácil. Los objetivos que se nos encomendaron eran ambiciosos, cuanto menos. La construcción transdisciplinar de conocimiento que requería era un reto, siempre lo es, pero es que es el camino necesario para entender fenómenos complejos como los que nos ocupan, ¿no? Además, y quiero aprovechar para decirlo, además de la iniciativa del Ministerio de Trabajo, además del trabajo generoso de los miembros de la comisión, este informe no habría sido posible sin la participación de una veintena de colaboradores externos, otra veintena de personas que conforman el Comité Científico Social, que es un grupo de personas que revisaron críticamente el informe PRESME y que nos ayudaron pues, a sacarlo adelante. Es el que tengo aquí en mis manos. El principal resultado del trabajo de la comisión, como decía, es el informe PRESME. El que ven en pantalla y que les acabo de mostrar es la versión resumida y que es el primer estudio global impulsado por el gobierno de un país sobre la precariedad laboral y sus efectos en la salud mental. El primero de este informe, que está disponible en su versión resumida, como les decía, va a estar disponible muy pronto en su versión completa en forma de libro y se derivan un gran número de conclusiones y recomendaciones. Solo decirles que el resumen tiene 100 páginas. Sin embargo, lo que quiero destacar, en primer lugar, es que contribuye al necesario cambio de paradigma sobre cómo entendemos la salud laboral. Después de paradigmas imprescindibles como el de la seguridad laboral y el de los riesgos psicosociales, tuvo que pasar casi medio siglo para que entrara en escena el paradigma de la precariedad laboral que hoy se encuentra en proceso de consolidación. Pero voy a ir por partes. Antes de entrar en ello, creo que es relevante pues, ver qué es la precariedad laboral. Todo el rato hablamos de precariedad laboral y pocas veces sabemos exactamente de qué es lo que estamos hablando. Todos tenemos una idea, ¿no?, de qué es vivir o trabajar en condiciones precarias. Podríamos definir la precariedad laboral, y es como lo hacemos en el informe, como un concepto que aúna la precariedad en el empleo y la precariedad en el trabajo. Por ejemplo, el tipo de contrato de vinculación laboral, pero también los ritmos de trabajo. Y podríamos decir que representa un continuo, es siempre un continuo de condiciones
inferiores a lo que se consideraría el estándar óptimo, que sería un empleo seguro a tiempo completo durante todo el año, bien remunerado y socialmente protegido. Lo nunca he visto. Podemos decir, por todo ello, que es un fenómeno dinámico, relacional y multinivel, es decir, que no es estático, que es resultado de las relaciones que se dan en el entorno laboral, pero también de la posición que ocupa cada uno en la estructura social, ya sea por clase, por género, por estatus migratorio o el que fuere, y que depende de la interacción de múltiples factores a diferentes niveles, sean estos macroeconómicos, políticos, culturales, ambientales, etc. De ahí que, contrariamente a lo que se suele pensar, su naturaleza es multidimensional. Y con ello quiero decir que va mucho más allá del tipo de contrato del que dispone una persona trabajadora. No equivale, por ejemplo, a la temporalidad. Y reducirla a ella, reducir la temporalidad, como se hace muchas veces, es una simplificación que yo diría que responde a dos motivaciones principales. Una pragmática y otra ideológica. La pragmática tiene que ver con que la estadística oficial no nos ofrece una medición multidimensional de la precariedad laboral, aunque podría ofrecerla, porque sabemos cómo medirla. La ideológica, con el hecho de que si no medimos con toda la profundidad la precariedad laboral, reducimos el debate a la creación o destrucción de empleo y, como mucho, a si el empleo es temporal o indefinido. Como es evidente, el marco que establece este debate tiene una grandísima influencia en la agenda política. Imagínense que dedicáramos a la precariedad laboral la mitad del tiempo, una cuarta parte de lo que le dedicamos a los datos trimestrales de creación o destrucción de empleo, a discutir si el empleo que se crea es de calidad, cuáles son las dimensiones de precariedad laboral que más afectan a las personas trabajadoras en cada momento. Eso nos permitiría abrir debates sobre cómo corregirlas. Pero ¿cuáles son estas dimensiones a las que me refiero? Y aquí simplemente les traslado algunas de las conclusiones de evidencia científica publicada. Podríamos definir la precariedad laboral como un constructo que se compone de 6 dimensiones. La inestabilidad laboral, por supuesto, y aquí sí que podemos incluir la temporalidad, el nivel en el que se da la negociación colectiva. Eso también es parte de la precariedad laboral, es decir, si la negociación es individual o colectiva o a qué nivel. Los bajos niveles salariales, la vulnerabilidad o indefensión ante situaciones de abuso o maltrato, los derechos laborales y de protección social, pero también de la capacidad que tienen las personas trabajadoras para ejercer esos derechos. Seguramente la mayoría de ustedes están familiarizados con los factores de riesgo psicosocial, que es lo que más atención ha recibido por parte del derecho del trabajo durante muchísimas décadas y que, sin lugar a dudas, es esencial para entender algunos de los principales mecanismos mediante los cuales el trabajo puede afectar a la salud de las personas trabajadoras, física y mental. Pero la aproximación a la precariedad laboral que les estoy describiendo y que encontrarán con más detalle en el informe, pretende ir más allá. No se trata únicamente de lo que pasa en el trabajo, sino de todo el contexto que acompaña a la persona trabajadora y a la relación laboral. El modelo que les muestro, no hace falta que lo lean ahora mismo con detalle, les resumo lo más importante, trata de sintetizar justamente esta aproximación, ¿no? Como decía, si bien las condiciones laborales son fundamentales para entender los resultados en términos de salud mental, hay que entender también sus causas. Y añadiría las causas de las causas. De ahí que toda esta secuencia que ven en el modelo, en la parte izquierda, parta de las relaciones estructurales de poder, de los equilibrios entre partidos, entre movimientos sociales, entre agentes sociales, evidentemente con un papel destacado de los sindicatos, como no podría ser de otra manera. Estos equilibrios resultan en políticas macroeconómicas, en políticas del mercado laboral y del estado del bienestar, que inciden en las condiciones de empleo, como la tipología de los contratos, como decía, pero también inciden en los niveles de desempleo y en la inseguridad que se deriva de ellos. Lo determinante que resulta pertenecer a un grupo social u otro, cuánto penaliza ser mujer, cuánto penaliza ser obrero
ser joven, ser migrante. ¿Cuánta dominación y explotación voy a tener que soportar en el trabajo? Todo ello precede e incide en lo que se conoce como los factores de riesgo psicosocial, pero también en elementos como la exclusión social derivada de todas estas precondiciones. No voy a entrar en detalle en ello, pero la precariedad laboral, esto está demostradísimo, está íntimamente ligada a lo que podríamos denominar precariedad social. En la medida en que las personas están expuestas a la pobreza, a los desahucios y a todo tipo de situaciones que afectan gravemente su salud. Y es todo ello en conjunto lo que desencadena mala salud mental y lo que desencadena desigualdades en salud mental, en los resultados de salud mental. Tener clara la imagen completa, y por eso les proyectaba el marco, es esencial para no descuidar el origen, para formular reivindicaciones ambiciosas con potencial transformador y para articular políticas públicas eficaces. Entonces, ¿cómo estamos en España en cuanto a precariedad laboral? Yo lo primero, voy a ser totalmente honesto, no lo sabemos con exactitud. Y esto se debe a que los actuales sistemas de información estadística no la miden o no la miden de forma adecuada. Sin embargo, desde la Comisión de Personas Expertas, lo que hicimos fue realizar una medición aproximada con datos de la encuesta de población activa que nos da una idea de más o menos cómo está. Y he de decir que antes que nada que es muy posible que las cifras que ven en pantalla subestimen los niveles reales de precariedad porque no hemos podido incluir todas las dimensiones que anteriormente les mencionaba. Como pueden ver, los datos del primer trimestre de 2022, justo después de la reforma laboral de 2021, arrojaban un dato alarmante. Más de la mitad de la población activa estaba en situación de precariedad laboral y esos son los datos a los que se ha hecho referencia, concretamente el 52,4%. Los últimos datos, y eso sí es una novedad, los últimos datos con los que hemos hecho el cálculo, que son los del tercer trimestre de 2023, ahora podríamos hacerlos con los del último trimestre del año, muestran una tendencia a la baja, con una reducción de 5 puntos porcentuales y con reducciones en los 3 grupos analizados: asalariados, autónomos sin trabajadores a cargo y parados que han trabajado previamente. Según esta aproximación, con los datos que disponemos, ahora, a tercer trimestre de 2023, un 47,5% de la población activa se encontraba en situación de precariedad laboral. 11,5 millones de personas trabajadoras en nuestro país. También podemos decir que la precariedad laboral se ha ido feminizando. Mientras que afectaba al 46,9% de las mujeres en 2007, actualmente afecta al 53,5%. También decirles que es un fenómeno que afecta de una forma desmesurada a los autónomos sin trabajadores a cargo, con un 54,7% de precariedad laboral. Podemos decir, por lo tanto, que en general el cambio de tendencia es positivo, y aquí lo pueden ver, que algunas de las medidas que se han ido tomando ya podemos empezar a ver los resultados, pero que las cifras siguen siendo dramáticas y dejan muchísimo margen para la mejora. Y en cuanto a salud mental, y disculpa que la respuesta sea tan larga porque son dos temas que hay que entender en toda su complejidad. Lo que diría en términos de salud mental, que lo más relevante sería enfatizar que se ve afectada directamente por la distribución desigual de lo que se conoce como determinantes sociales de la salud, entre los que se encuentra la precariedad laboral. De ahí que los problemas de salud mental se distribuyan desigualmente por grupos sociales. Es decir, hablar de salud mental es hablar de desigualdades. La prevalencia de la mala salud mental varía en función de la clase, del género, del estatus migratorio, situación de discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo hace en forma de gradiente, es decir, a inferior la posición que ocupa un grupo en la estructura social, peores son sus resultados en términos de salud mental. Esto es lo que nos lleva a concluir, como no puede ser de otra manera, que hay determinantes sociales operando y que gran parte del malestar y la angustia que los individuos padecen tiene una causa social que se expresa en una gran diversidad de síntomas físicos o psíquicos. Desde la ansiedad, la depresión, las crisis de pánico, pero también
en forma de cefaleas, mareos, lumbalgias, fatiga, reacciones cutáneas, entre otras muchas. Y también en forma de accidentes laborales. Quien piense que podemos separar la salud física de la mental se equivoca. Puede tener su utilidad en términos analíticos y la tiene en ocasiones, pero biológicamente funcionamos de manera integrada. Los problemas de salud mental crónicos son estresores que están detrás de enfermedades de muy diverso signo, desde trastornos hormonales a enfermedades autoinmunes, a numerosísimos tipos de cáncer. Y si bien no suele haber causas únicas de los problemas de salud mental, lo que complica muchas veces el trabajo a los juristas, lo que sí hemos podido demostrar es que las personas en situación de precariedad laboral tienen el doble de probabilidades de tener mala salud mental, el doble. Y aunque la evidencia al respecto es limitada, porque falta muchísima evidencia, tenemos mucha evidencia y muy contundente, pero queda mucho por hacer, se apunta que algunos de los factores relacionados con un mayor riesgo de suicidio se asocian también a la precariedad laboral. Un estudio en Suecia, por ejemplo, que es el país europeo que dispone de los mejores datos, apuntaba que las personas que durante los últimos 5 años estaban expuestos a situaciones de precariedad laboral tenían un riesgo un 20% superior de suicidio que las personas que durante ese mismo periodo de tiempo habían trabajado sin una situación de precariedad. Ellos decían con una relación de empleo estándar, muchas comillas. Pero no es solo el suicidio, que al final es el trágico y definitivo desenlace de situaciones de un enorme sufrimiento. La evidencia también es rotunda con respecto al consumo de todo tipo de drogas, desde el alcohol y el cannabis a los opioides. Vean en Estados Unidos la crisis que atraviesan con más de 100.000 muertes por sobredosis al año. El problema no es la potencia de las drogas en circulación, que también. El problema es los motivos que llevan a esas personas a consumirlas. Y al final buena parte de estas muertes es resultado de vidas precarias. Es lo que se conoce como muertes por desesperación. Y no deberíamos inspirarnos en modelos como el estadounidense que las producen de forma industrial. A pesar de que se reconoce ese importante factor social en el origen de la mala salud mental, habitualmente este sufrimiento es delegado a un sistema de salud, a un sistema de atención sanitaria que tiende a hipermedicalizar todas estas condiciones de salud. Y no es que culpe al sistema de atención sanitaria, que al final lo que hace es atender con los medios que tiene a las personas que sufren. El problema es que la salud mental se aborda desde una perspectiva excesivamente biomédica, lo que nos ha llevado a ser el país del mundo con un mayor consumo de ansiolíticos e hipnóticos por habitante. Aquí ven los datos. Y que en cuanto a antidepresivos, el consumo se haya duplicado desde 2004. Si buena parte de las causas son sociales, ¿por qué insistimos en que las soluciones sean farmacológicas? ¿Por qué insistimos en tratar los síntomas y no las causas? Fíjense, en 2020 había más de 500.000 de casos de depresión entre la población activa. Pues hemos podido demostrar que un tercio de estos casos, unos 170.000, nunca se habrían dado si en España no hubiera precariedad laboral. O lo que es lo mismo, la causa de un tercio de los casos de depresión entre la población activa española los podemos atribuir a la precariedad laboral. Justo el otro día leía una entrevista de Belén González, la nueva directora del Comisionado para la Salud Mental del Ministerio de Sanidad, que también es parte de la Comisión de Personas Expertas, y que lo resumía muy bien. Decía, hay que ir a psicoterapia, pero también al sindicato. Y es que aquí no hay ningún dilema, es que ambos son esenciales. Lo que reclamamos es una estrategia preventiva de salud pública mental, de la que deben formar parte instituciones y agentes sociales y que debe consistir en el abordaje de los procesos sociales que causan los problemas de salud mental. En otras palabras, hay que politizar el sufrimiento y no es ningún eslogan.
es un llamado a abordar las causas sociales y políticas del sufrimiento donde corresponde. Si la precariedad laboral genera sufrimiento, enfermedad y muerte, es a la precariedad laboral donde tenemos que centrar los esfuerzos, porque al final la salud es política. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer concretamente con todo esto? ¿Por dónde podríamos empezar? Antes que nada, quiero insistir en que tanto la precariedad laboral como la salud mental son resultado de procesos muy complejos, de ahí que esta respuesta sea eterna, lo que obliga a intervenciones sistémicas e integrales. No hay una medida mágica que por sí sola resuelva la precariedad laboral y sus efectos en la salud mental, ya nos gustaría. De ahí que el informe PRESME incluya 31 recomendaciones generales, cada una de ellas desarrollada en múltiples componentes. Les animo de nuevo a leerlas en el resumen y pronto en toda su extensión en el libro. Lo que voy a hacer ahora es resumirles los ejes, algunos de los ejes principales de las recomendaciones, y voy a ponerles algunos ejemplos concretos que me parecen especialmente pertinentes. Diría, y aquí lo he puesto minimalista en la presentación, que podríamos resumirlo en 4 verbos, ¿no? Medir, democratizar, proteger y adaptar. Lo primero, medir. Medir adecuadamente la precariedad laboral. Tenemos a nuestra disposición herramientas para hacerlo. Por ejemplo, el cuestionario EPRES o la escala de precariedad laboral desarrollada por el grupo de investigación que dirige el propio profesor Benach. Es una herramienta validada científicamente y aplicada a numerosísimos países. El problema es que no se hace de forma rutinaria porque no está incorporada a los sistemas estadísticos oficiales. Y podría hacerse si se integrara, por supuesto. Justo ayer, si les es de interés, el profesor Benach publicaba un artículo en El País que se titulaba «Hay que medir bien la precariedad laboral». Y es un llamado a eso, a saber dónde estamos, porque podemos hacer cálculos aproximados, pero estamos seguros de que se nos están quedando muchísimas personas fuera, por un tema tan simple, entre comillas, como que es no disponer de datos, ¿no? Sería una gran noticia que España liderara esta iniciativa y que pudiera extenderse al conjunto de la Unión Europea. Lo que está en juego con esta medida es el diseño de políticas basadas en evidencia, con toda la legitimidad que esto implica. Lo segundo, y voy al grano, lo que se puede hacer es también avanzar en la democratización de las relaciones laborales, una mayor democracia económica, es decir, una mayor capacidad de participación de las personas trabajadoras y sus representantes en la definición de las condiciones laborales es imprescindible para frenar la precariedad laboral. Y aquí los sindicatos, por supuesto, tienen muchísimo que decir. Lo tercero, proteger a las personas trabajadoras para reducir una vulnerabilidad socialmente impuesta en el entorno laboral. Y esto puede hacerse mediante 2 estrategias. La primera, impulsar un modelo de regulación de las relaciones laborales basados en los principios de trabajo digno y sostenible, un estatuto para las personas trabajadoras para el siglo XXI, que blinde, por ejemplo, la actualización del salario mínimo interprofesional, que reduzca los tiempos de trabajo, que se adapte a las nuevas realidades laborales, que refuerce los derechos colectivos y la negociación colectiva y que reconozca el trabajo doméstico y de cuidados como le corresponde. La segunda estrategia pasaría por el desarrollo del estado del bienestar. El aumento del gasto de ingresos públicos permitiría desmercantilizar mucho más los derechos sociales fundamentales. Y hablo de educación, de sanidad, de servicios sociales, pero también hablo de vivienda, de cuidados. Y que todo ello sea independiente de la situación laboral. Es decir, avancemos en la universalización de los derechos sociales. Y aquí quiero decir de pasada, rápidamente, que parece que el regreso a las reglas fiscales a nivel europeo va a ser una realidad. Si realmente va a ser una realidad, lo que querría decir es que eso no significa que los ajustes deban hacerse por la vía de la contención del gasto público. Si esa es la vía, y tenemos muchísima experiencia
y bastante reciente, lo más posible es que veamos aumentar los niveles de precariedad. Por el contrario, lo que podríamos hacer es revisar el modelo de ingresos, buscando una mayor progresividad fiscal. Por ejemplo, hacer permanentes los impuestos extraordinarios a la banca y a las energéticas, o acabar con la competencia a la baja entre comunidades autónomas en materia de tributación de las grandes fortunas. Todo ello es perfectamente viable, hay un montón de estudios que lo avalan y mirad si los hay, que incluso en Davos este año también lo avalaban. Por último, hay que adaptar el sistema productivo para que genere puestos de trabajo de calidad, pero también para que sean verdaderamente sostenibles, para que el sistema productivo sea verdaderamente sostenible. Todavía dependemos demasiado de sectores altamente precarios y altamente intensivos en consumo de energía y materiales. De no priorizar un cambio de modelo que priorice las necesidades humanas y que pase por el decrecimiento energético y material, el horizonte es desolador. Lo que afrontamos es una crisis ecosocial sin precedentes, en la que no habrá trabajo digno en un planeta muerto. Una de las vías para lograrlo es mediante la reducción global de las desigualdades, de manera que todos podamos vivir en dignidad en un marco de sostenibilidad, pero de sostenibilidad de verdad. Les recomiendo a este respecto una presentación del año pasado de Jason Hickel, uno de los miembros del Comité Científico Social que pudieron leer previamente el informe PRESME en el Parlamento Europeo. Quiero concluir mi intervención con una cita de Gabor Maté, un médico canadiense que ha hecho un extensísimo trabajo de divulgación sobre salud mental y que dice lo siguiente: mucho de lo que pasa por normal en nuestra sociedad no es ni sano ni natural. El principal impedimento para fomentar un mundo más sano, incluso para corregir lo que sabemos que está mal, es la idea sesgada de normalidad que predomina en nuestra cultura. Esta idea sesgada de normalidad, que produce todo tipo de problemas de salud físicos y mentales, en el ámbito del trabajo tiene nombre y apellido, se llama precariedad laboral. Y tomar conciencia es el primer paso para dejar de patologizar respuestas normales a realidades tóxicas. Y espero, modestamente, con esta presentación haber contribuido a ello. Muchas gracias.